Y muchas gracias por continuar con nosotros en Abierto por Vacaciones. Vamos a hablarles hoy de patrimonio, del patrimonio que tenemos en Ellín y en las pedanías, y para eso tenemos con nosotros a Pablo Cánovas. Pablo, muy buenas por estar con nosotros, por haber recibido a bien, ¿no?, nuestra invitación, y vamos a hablar pues de todo este patrimonio, ¿no?, que tenemos en Ellín, que a veces lo olvidamos, pero lo tenemos muy presente, y últimamente hay muchos avances. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, desde hace poco, ¿no?, comenzaste a trabajar en el Museo de Semana Santa y Tamborada, Rafael Sánchez Hortelano. Cuéntanos, ¿cómo está el museo? ¿Va a ser ese eje vertebrador de todo el turismo, ¿no?, que hay en Ellín? Sí, bueno, el museo, yo estoy desde hace muy poquito al cargo, pero bueno, por suerte o por desgracia llevo muchos años vinculado de una forma u otra, tanto a su creación como a su montaje. Y bueno, pues es una institución que conozco bien desde los orígenes, ¿no?, desde que estaba en aquellas comisiones que se crearon del Museo de Semana Santa, donde se iba a hablar un poco de qué se iba a contar en el museo, ¿no? Y bueno, ahora ya el museo es una realidad, es el equipamiento cultural, yo creo, más importante que en el municipio, y claro, tiene que servir de eje vertebrador de todo el rango cultural del municipio, y sobre todo del patrimonial. Bueno, la gente que conoce el Museo de Semana Santa verá que el Museo de Semana Santa es una parte importante de la Semana Santa, que es la manifestación cultural más importante que tenemos en Ellín, pero también pues hemos metido pues otros aspectos históricos, arqueológicos, de bellas artes, y luego también tenemos una magnífica sala de exposiciones temporales, donde podemos un poco dinamizar e ir trayendo exposiciones cada vez más atractivas para que la visita al museo no solamente sea las colecciones permanentes, sino que en cada visita pues la experiencia sea diferente para cada uno de los visitantes. ¿Cuáles son los objetivos que te has planteado cuando entraste al museo? ¿Qué necesita el museo? Bueno, últimamente desde el Ministerio hay un eslogan, se habla de una forma de trabajar en los museos. Los museos, pues desde los primeros museos, ya no te digo desde los museos del siglo XIX, sino pues prácticamente de los años 80 han evolucionado mucho, y la gente que visita hoy en día los museos pide otras cosas muy distintas a lo que se pedía en los años 80. Los museos tienen que ser capaces de conseguir atraer a todo tipo de público, no solamente a la gente entendida o la gente que le pueda gustar la arqueología, el arte, la historia, sino que los museos tienen que ser más sociales, tienen que ser más integradores, y tienen que servir, como decías tú antes, de vertebrar un poco el panorama cultural y patrimonial de un municipio como el de Ellín, que afortunadamente tenemos un rico patrimonio que lamentablemente pues es desconocido por los propios ellineros en muchos casos. Entonces, pues el museo tiene que servir sobre todo, aparte de ser un escaparate de la ciudad para la gente que venga de fuera, un elemento vertebrador para que la gente del pueblo conozca su patrimonio, y de esa forma lo sepa valorar y, por supuesto, difundir. También el museo, ¿no?, vemos esas dos partes, como apuntabas, Pablo, de la historia, ¿no?, de cómo éramos, cómo se formó Ellín, ¿no?, pues esas referencias al Tolmo, y también, ¿no?, algo que le puede extrañar, ¿no?, sobre todo al visitante de fuera, ¿no?, la importancia que se le da pues a la fiesta más grande, ¿no?, de la localidad, que es la Semana Santa, ¿no? Pero claro, evidentemente es nuestro escaparate al fin y al cabo al mundo. Está claro, y pues uno de los retos del museo, desde su planteamiento inicial, era pues eso, cómo enseñabas una manifestación que no es inmaterial del todo, porque tiene sus bienes muebles y materiales relacionados, pero la manifestación en sí es inmaterial. ¿Cómo explicar una manifestación inmaterial que solamente ocurre unos días al año, el resto del año? Una manifestación en la que además el sonido es muy importante, la vista, los olores, la gastronomía. Entonces yo creo que el gran acierto que tiene el Museo de Semana Santa, o al menos la planta cero, que es donde está la exposición de Dos tradiciones de una Semana Santa, es que casi es un centro de interpretación.
y en el que si tú va un visitante que no conozca para nada Semana Santa y venga en el mes de agosto, se puede llevar una idea bastante clara de lo que es esta manifestación tan importante para los sellineros. Luego los sellineros, cuando vamos al museo, pues cada uno, como tenemos nuestra propia Semana Santa interiorizada, pues tiene una lectura diferente del museo y lo ve de una forma o de otra. Pero yo creo que sabe jugar muy bien con esas dos posibilidades, tanto, o sea, que sea un museo de los sellineros y para los sellineros, y que sea también una especie de centro de interpretación de esa manifestación para venderla a todo aquel que venga de fuera. Yo, una de mis partes favoritas en el lugar de la Semana Santa es ese rinconcito, ¿no?, de Zamorano, donde te puedes hacer una imagen también, ¿no?, del taller, de cómo trabajaba el escultor, ¿no? Y además entiendes un poco también, ¿no?, cómo era Zamorano, cómo pensaba sus obras. Sí, bueno, es que Zamorano era uno de los hilos conductores de toda la exposición, porque sí, es el artista de Jean, y es el artista que más grupos escultóricos, imágenes tiene en la Semana Santa de Jean. Y luego también tenemos la posibilidad de, por un lado, salvaguardar aquellas cosas que estaban en el molino, y que el molino, como sabéis, estaba en unas condiciones de seguridad ya bastante peligrosas. Y bueno, tuvimos la suerte de que la Fundación José Zamorano nos permitió sacar algunas de las piezas con el fin de salvaguardarlas del estado en el que estaban. Y lo que hemos intentado, por un lado, es recrear ese ambiente, la gente que haya visitado alguna vez el molino de Zamorano, ese ambiente de caos ordenado que tenía el molino, y de taller, aparte de vivienda. Hemos querido explicar la figura de Zamorano y por qué hace la escultura que hace, y explicar un poco, pues, sus inicios y su formación. Y luego, pues, aprovechar todo eso para hacer una interpretación de lo costoso que es el trabajo para un imaginero, ¿no? Y eso yo creo que, además, sobre todo a los más peques, es lo que más le llama la atención, cuando les explicas por qué los bocetos son de escayola y por qué tienen esos puntos marcados, y cómo se pasan los puntos con el compás. O sea, cuál es el proceso para realizar una escultura, un grupo escultórico, lo complicado que es, y eso también hace que lo valoremos mucho más, ¿no? Yo creo que la sala ha quedado bastante bien. Queda algún detalle que todavía no se ha colocado y que colocaremos en un futuro próximo, pero como el museo, o sea, tampoco te voy a adelantar, pero el museo, la idea que se tenía al principio es que sea un museo vivo, y que algunas de las cosas además vayan cambiando, y luego, pues, sí que desde el punto de vista técnico, pues hay algunas carencias que no voy a desnudar aquí, pero que iremos mejorando seguro en los próximos meses. Pablo, también tenéis como objetivo, ¿no?, reforzar vuestra presencia en las redes sociales, en internet, la página web, y también, ¿no?, acercaros a los centros educativos, ¿no?, para llevar, pues, la cultura, ¿no?, y el patrimonio de Gina a los más pequeños, ¿no?, que es importante. Sí, un poco lo que te decía antes, es abrir el museo al máximo tipo de público posible, no solamente al especializado o al que le gusta ese tipo de arte o de arqueología o de historia en concreto. Y para eso hoy es fundamental la presencia en las redes sociales y la presencia de una página web atractiva que te permita no solamente mostrar lo que luego puedes vender y vender tu producto cultural, sino sobre todo hacer divulgación científica, alta divulgación o divulgación para público en general. Que la gente conozca el patrimonio a través de sus piezas, y luego es fundamental que los más pequeños, desde bien pequeños, conozcan su patrimonio y lo valoren. Y por eso, pues, ya estamos preparando actividades concretas para los más pequeños, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar, para que cuando una familia visite el museo, los mayores tengan su propia visita y los pequeños puedan ir al mismo tiempo haciendo una actividad que haga esa visita más atractiva para ellos. Estamos ya empezando a preparar talleres
tanto para escolares como talleres familiares. Y luego también una serie de actividades que se van a ofertar a los centros educativos, que no solamente van a estar relacionadas con el museo, sino también con el patrimonio local, en las que pues el técnico de patrimonio podrá visitar los colegios y no solamente los alumnos puedan visitar el museo o visitemos cualquier elemento patrimonial que tengamos, sino que sea el técnico el que se desplace al aula para explicar determinadas características y determinados aspectos del patrimonio, que a mí me parece fundamental que sean los pequeños los que arrastren luego a los mayores en ese conocimiento del patrimonio. También nos explicasteis algo parecido, ¿no?, en el certamen de pintura, que también queréis, ¿no?, que ese banco pictórico que el ayuntamiento tiene en propiedad, ¿no?, con los ganadores, pues también, ¿no?, que entiendan el arte, ¿no?, la pintura por medio de los ganadores, ¿no?, de cada certamen. Sí, pues es aprovechar los recursos que vamos a tener y los esfuerzos que vamos a hacer, que a veces te haces un gran esfuerzo. Por ejemplo, en el montaje del certamen nacional de pintura, que llevan meses y meses de preparación, pues ese esfuerzo que también con un poquito más pues haces legible para un público no habitual para ese tipo de exposición, que es el público infantil y juvenil, pues hacerlo atractivo y hacerlo accesible para que ellos también participen de esa actividad cultural, ¿no? Y a través de los cuadros del certamen cultural pues puedan conocer la diferencia que hay entre técnicas pictóricas, en temáticas, en materiales, en soportes, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay, con este tipo de público hay que hacerlo de una forma atractiva, porque hoy en día tampoco vale hacer un cuaderno didáctico y ya está, sino que los chavales están acostumbrados a las pantallas y a las tablets y hay que hacer algo así, y por eso es fundamental la presencia en redes sociales, no solamente en Facebook y en Instagram, sino, ¿por qué no hacer un TikTok del museo para que la gente más joven tenga acceso al contenido del museo a través de TikTok, por ejemplo, de otras plataformas más utilizadas por ellos, o una página web que te permita acceder de una forma muy visual y muy atractiva a todo el contenido que quieras ofrecer. También hace poco otro de los avances, ¿no?, se nos presentó en rueda de prensa, ¿no?, los avances del yacimiento de los Almadenes. Dentro de poco, el día 25, si no me equivoco, habrá una jornada de puertas abiertas, ¿no?, para ver este yacimiento. Este sí que es más desconocido quizá para la mayoría de los sellineros y de las personas en general, aunque se lleva trabajando, ¿no?, desde la primera mitad de los 90 en él, y desde hace 9 años con ese incendio de los Donceles que se descubrió gran parte, ¿no?, de este yacimiento. ¿Qué significa este yacimiento? Porque tiene unas peculiaridades, ¿no?, como nos explicaba su directora. Sí, la verdad es que es un yacimiento interesantísimo y como bien decía, muy desconocido. Es desconocido primero por el sitio en el que está, que es un sitio, hay que ir a posta a conocerlo, y luego pues también tampoco se ha trabajado en el ámbito de la difusión y de divulgación sobre él. Por eso estamos haciendo un esfuerzo, porque creemos que merece la pena no solamente el esfuerzo económico que lleva a cabo el Ayuntamiento y la Universidad de Alicante en este caso, y los miembros del equipo de investigación a la hora de hacer la investigación, sino que pues ese esfuerzo se vea recompensado al menos en que la gente de la zona conozca lo que se está haciendo allí. Y para eso el día 24, el sábado 24, vamos a organizar una jornada de puertas abiertas en la que todavía quedan algunas plazas libres. En el Museo de la Oficina de Turismo la gente se puede inscribir de forma previa, en la que los miembros del equipo de investigación, que están allí desde el día 5 trabajando y estarán hasta final de mes, pues van a explicar no solamente los avances de este año, sino la historia del yacimiento y por qué es tan importante. Y es un yacimiento muy importante porque hay muy poquitos yacimientos en todo el sureste de la península en las que se excave de esa época, ¿no? Estamos hablando de pues mediados del siglo VI a.C., justo cuando se está formando el mundo ibérico que después conoceremos, y el lugar que eligen para instalarse está muy relacionado con
no voy a adelantar nada para que la gente lo visite, pero está muy relacionado por lo que están explotando ahí, o sea, por qué se ponen ahí, y con la comunicación que tienen. O sea, es muy interesante porque todavía no sabemos si son gente de fuera la que viene a instalarse aquí o es gente de aquí que tiene evidentes contactos con otra zona del Mediterráneo a la que les piden explotar la zona. Y lo que sí que está claro es que hay contactos con el Mediterráneo a través del río Segura y con la zona de la desembocadura del Segura de Guardamar, donde hay instalaciones de esta época, factorías de fenicias, y aquí en los Almadines hemos encontrado materiales fenicios, con lo cual es evidente el contacto que hay, y eso lo hace muy interesante. Si a eso le añades que es, junto con Sicilia, el sitio más antiguo de toda Europa en la que se ha constatado que se está explotando el azufre, pues dice muy a las claras lo importante que es. Además, es un yacimiento muy coqueto, es muy pequeñito, con muy poco trabajo se va a poder sacar a la luz prácticamente, si no todo el yacimiento, prácticamente todo el yacimiento, y yo creo que una vez que esté investigado se puede poner en valor y puede ser un elemento turístico muy atractivo por además el entorno que tiene tan espectacular medioambiental. Y un poco pues desde el ayuntamiento, en este caso desde el Servicio de Patrimonio y desde el MUR, pues evidentemente vamos a apoyar cualquier iniciativa que en este caso es de un equipo de la Universidad de Alicante. Cualquier equipo que venga y quiera trabajar sobre nuestro patrimonio nos va a ayudar a conocerlo y nosotros vamos a darle todas las facilidades y todo el apoyo posible. ¿Cómo van las campañas de excavación y también la gente que quiera participar en la jornada de puertas abiertas puede hacerlo? ¿Quedan plazas? ¿Cómo tiene que inscribirse? Sí, bueno, esta semana ha empezado el segundo turno. Ellos están trabajando con estudiantes de arqueología. Los han dividido por el tema del COVID. Este año no podemos tener muchos estudiantes, en el Tormo nos va a pasar lo mismo. Entonces vamos a dividir la asistencia de los estudiantes en varios turnos. Ellos empiezan ya la segunda quincena de la campaña y trabajan todos los días, fines de semana incluidos. De hecho, el próximo sábado es la jornada de puertas abiertas. Ellos, algunos estarán trabajando al mismo tiempo que la gente está visitando y otros estarán explicando lo que están haciendo, pero va a ser una jornada de trabajo normal para ellos. Todavía quedan plazas, por la mañana no quedan demasiadas, quedan unas poquitas en cada grupo. Se han establecido grupos desde las 8 de la mañana hasta las 11 cada media hora y luego desde las 6 de la tarde hasta las 9 también cada media hora, con el fin de evitar pues las horas centrales del sol y evitar un poco el calor. Todavía por la tarde sí que quedan plazas, por la mañana queda alguna. Ya te decía que contactando con el teléfono del museo que es el mismo de la oficina de turismo, o el correo turismo@egin.es, se puede solicitar la participación. Es una actividad totalmente gratuita y lo único que es recomendable, pues porque hay que hacer un tramo a pie por un camino de tierra, hay que subir un poquito, pues no es una actividad recomendable para personas que tengan la movilidad reducida o problemas de movilidad. Y luego pues se recomienda encarecidamente el uso de calzado cerrado, porque siempre nos encontramos que a estas cosas la gente va con sandalias o con cuñas y tacones. Pues un calzado cómodo cerrado y protegerse del sol, ¿no? Si es una sombrilla o un paraguas, mejor que una gorra, más te cubre. Pero vamos, ahí estaremos tanto el personal de turismo como del Museo de Patrimonio, como el equipo de investigación y algún colaborador más. Estaremos allí trabajando todo el día para
para poner un poco en valor todo el trabajo que se ha hecho en estos últimos años. Y este año nos contaba Feliciana Sala, ¿no?, con esa pasión con la que contaba las cosas en sala de prensa, que en la campaña de este año tiene el objetivo de encontrar un edificio de grandes dimensiones, ¿no? No tienen claro cuál era el objeto de este edificio, pero se busca, ¿no?, este lugar. Sí, bueno, es que el incendio de los Almadenes del 1 de julio de 2012 afectó al yacimiento y bueno, tuvo el inconveniente. Además, en ese momento se estaba interviniendo, se estaba haciendo una campaña de excavación en la muralla. Por culpa del incendio se tuvieron que detener la excavación y se quemó toda la vegetación, pero la ventaja es que al quemarse la vegetación, pues dejó al descubierto estructuras que se veían a simple vista. Entonces, justo unos días después del incendio se hizo un vuelo, se hizo una topografía completa de todas las estructuras que se veían, y entonces ahora sobre el plano más o menos se intuye cómo es el urbanismo dentro del poblado, ¿no? Pues las calles, cómo están repartidas en manzanas. Y justo, bueno, hace 2 años se inició la campaña en lo que parecía que era la puerta. Desde los años 90 se pensaba que había una puerta pequeña, una poterna, y ya está. Y después del incendio se vio que había una posible segunda puerta en la parte oriental. Bueno, pues se decidió intervenir ahí, estuvieron excavando y confirmaron la presencia de una gran puerta que además, más que puerta, es como una especie de muelle de descarga, como un muelle de descarga de una nave para un camión, donde el camión se mete de culo y se le va cargando, pues algo parecido. Pero bueno, la gente cuando lo ve allí en el yacimiento se ve claramente. Y justo al lado de la puerta, cerca de la puerta, justo en un ángulo de la muralla, se veía ahí un edificio que tenía muy buena pinta, con diferentes compartimentaciones por dentro, que tenía pinta o bien ser una segunda torre, porque hay localizado un bastión ya, o que fuera una especie de almacén. Entonces, valorando esas dos posibilidades, es donde se ha iniciado la campaña de este año, y no voy a adelantar nada porque no soy yo el que tiene que adelantar, pero yo ya sé porque lo he visitado y bueno, iban bien encaminados. O sea, la verdad es que los muros que les está saliendo del edificio es muy, muy espectacular. Y Pablo, también, nuestro enclave más mítico, ¿no?, que es el Tormo de Minateda. Este año van a empezar dentro de muy poco, ¿no?, un mes prácticamente, las excavaciones, la nueva campaña. Háblanos en qué estado se encuentra el Tormo. Nosotros ya llevamos como 3 semanas trabajando intensamente preparando la campaña, porque la campaña no es llegar, coger el pico y la pala y empezar a picar, que también. Nosotros también vamos a trabajar con estudiantes, pues hemos estado haciendo gestión, todo el tema de seguros, el alojamiento, o sea, viendo presupuestos, preparando para, si no pasa nada, empezaremos a excavar hacia el 20 de agosto. Estaremos unas 4 semanas, solamente 3 en el campo y la última estaremos ultimando y cerrando. Y lo que vamos a retomar es la excavación de 2019, porque el año pasado, con el tema de la pandemia, decidimos aunque nos concedieron la subvención, decidimos no excavar, porque además no podíamos, los estudiantes, no nos parecía adecuado utilizar a los estudiantes como estaba el asunto. Y este año lo que hemos hecho ha sido, como han hecho los almacenes, dividirlos en varios turnos para que apenas tengan contacto entre ellos y guardar las distancias de seguridad. Vamos a retomar esa excavación, como digo, que se quedó a medias. Allí habíamos documentado parte del barrio de Miral, que sale por todos lados, y habíamos empezado a desmontar ese barrio de Miral para ver qué es lo que había debajo. Y debajo empezó a aparecernos un edificio de época visigoda, que tiene muy buena pinta, que parece un edificio grande, que todavía no sabemos lo que es, y que este año, cuando retomemos la excavación, pues quizá podemos interpretar, pero que estamos casi convencidos de que guardar estrecha relación con la iglesia y con el palacio. Estamos muy cerca del conjunto religioso de época visigoda. Los muros tienen la misma orientación, tienen la misma factura, parecen contemporáneos, y un poco pues la idea de esta campaña es
confirmar esas hipótesis y ver realmente si el conjunto religioso formado por Iglesia con Baptisterio a los pies y Palacio Episcopal todavía es más grande de lo que pensábamos en un principio. Cuando hablamos de arqueología, ¿no? Pues vemos que se avanza poquito, ¿no? O sea, las cosas van despacio, los pasos sí que van seguros, ¿no? Pero llevamos excavando el Tolmo mucho tiempo. ¿Cómo le explicamos a la gente, ¿no? Que esto de la arqueología lleva su tiempo? Además, después de cada campaña, todo se vuelve a tapar, ¿no? Y se queda prácticamente como estaba, sobre todo para proteger, ¿no?, las estructuras. Sí, aquí confluyen varias cosas. Aquí la suerte que hemos tenido en el Tolmo durante muchísimos años es que hemos trabajado muchos meses, muchas personas. Aquí yo creo que el récord fue el año 2003, donde éramos 60 peones, 8 técnicos y 15 estudiantes durante 6 meses. Claro, en esos 6 meses con tanta gente se mueve mucha tierra. Entonces los resultados se ven casi inmediatamente. Lo normal no es eso, lo normal es hacer campañas como las que estamos haciendo ahora nosotros con estudiantes en una excavación sistemática, y tienes que ir muy poquito a poco. Si a eso le añades que nuestro trabajo tiene mucha responsabilidad, nuestro trabajo es un trabajo destructivo, la arqueología es una labor destructiva. Nosotros lo que hacemos para encontrar los restos es quitar tierra y destruir lo que hay encima. Es como si pasas se estás leyendo un libro y cada hoja que pasas la vas arrancando. Luego no puede venir un arqueólogo dentro de 30 años a volver a leer ese libro, ni a volver a excavar lo que nosotros hemos excavado. Con lo cual tenemos que ser lo más cuidadosos posibles. Tenemos que documentar lo mejor que sepamos en ese momento. Nosotros ahora, cuando vemos las excavaciones que se hacían hace 50 o 60 años, nos echamos las manos a la cabeza. Qué barbaridad, claro. Y dentro de 50 o 60 años, los arqueólogos del futuro se echarán las manos a la cabeza de cómo excavamos ahora mismo. O sea, de hecho, yo llevo en el Tolmo casi 25 años excavando, no tiene nada que ver cómo excavábamos hace 25 años que cómo excavamos ahora. Entonces, porque la ciencia avanza, porque hay otros métodos. Ahora el trabajo se hace mucho más rápidamente. Por poner un ejemplo, antes nosotros dibujábamos todo a mano a escala 1:20, tenías que hacer el dibujo en el campo a lápiz y luego tenías que pasarlo en casa con los rotrins estos de 0,1, 0,2, 0,4, sí. hacer el sombreado, y cuando ya habías estado 3 días para hacer un plano en una 3, hacías la última línea y se te emborronaba y tenías que volver a empezar. Pues de esas muchas. Y ahora tú coges el dron o con una cámara con una pértiga, haces una foto, haces una fotografía rectificada y prácticamente queda que el propio ordenador te haga el dibujo, ¿no? Con lo cual, ahora vamos mucho más rápido, pero sí que es verdad que ahora tenemos menos recursos que los que teníamos hace 15 años. Entonces, a nosotros nos encantaría excavar muchos más meses con más gente, pero es lo que hay, nos tenemos que adaptar. Entonces, pues hay que tener paciencia. Sabemos que llevamos 30 y algún años de campañas en el Tolmo, que no hemos llegado al 10% del conocimiento y que seguramente nosotros no lo veamos el Tolmo terminado. Y eso no está mal, porque a veces es bueno dejar cosas para las generaciones que vienen porque lo van a hacer mejor que nosotros. Entonces no puedes ser egoísta y decir, no, pues yo lo excavo todo y todo el mérito para mí. Hay que pensar en los que vienen detrás, que lo van a hacer mejor que tú y van a sacar más información de lo que tienes tú. También otro recurso turístico, patrimonio de la humanidad complementario, ¿no?, al Tolmo son las pinturas rupestres. Se ha avanzado mucho, ¿no?, sobre todo en accesibilidad para el abrigo grande, pero aún hay un proyecto, ¿no?, para subir e interpretar, ¿no?, las pinturas. Sí, bueno, el Ministerio, hay una serie de ayudas que están relacionadas con el patrimonio mundial, a las que el Ayuntamiento de Llín lleva ya 2 años accediendo a ellas. El año pasado nos concedieron la subvención y se hizo la reglamentada. Es una aplicación que vas con una tablet y pues te pones delante del abrigo y te hace reglamentada, te coloca el calco. No solamente eso, que ves el calco para
interpretar mejor las pinturas, sino que te sale información de algunas escenas, ¿no?, que elegidas. Bueno, pues eso ya se ejecutó, ya está preparado. Ahora mismo estamos testeando, pues el pasado viernes vino Juan Francisco Ruiz, que es el profesor de arte rupestre de la Universidad de Castilla-La Mancha. Estuvimos viéndolo con él, estamos retocando alguna cosa, y prácticamente pues cuando pase el verano ya empezaremos a hacer las visitas que hagamos al abrigo, serán con esa aplicación que ayudará un poco al guía y a la gente a interpretar las pinturas. Y bueno, pues una noticia de este viernes es que nos han concedido finalmente también la subvención de Patrimonio Mundial de este año relacionadas con el abrigo, en la que solicitábamos la sustitución del cerramiento. El cerramiento que hay en el abrigo es del año 63, no es que esté mal, o sea, el cerramiento ha funcionado estupendamente durante casi 60 años, y gracias a que ha estado el cerramiento, las pinturas no han sufrido, aún así han sufrido mucho, pero no han sufrido lo que podían haber sufrido. Pero el cerramiento tiene un hándicap fundamental, que es que le quita el sentido a lo que es el abrigo. El abrigo no solamente es lo que está vallado, sino que es la plataforma de roca que hay inmediatamente al lado, porque el abrigo hay que interpretarlo como un lugar de coerción social y de reunión, y lo tienes que explicar con ese gran espacio. Entonces ahora lo que se va a hacer es eliminar el antiguo vallado, que ya pues tiene sus años y ha hecho su cometido, y poner un vallado nuevo, pues siguiendo un poco las modas de este momento, de cómo se están haciendo los cerramientos en otros sitios en toda España, y sobre todo que sea un cerramiento más perimetral, y que lo que se cierre realmente sea toda la plataforma, no solamente lo que es la ceja donde está el abrigo. Pablo, también otro recurso patrimonial que tenemos, que se ha avanzado mucho prácticamente hace bastante poco, ¿no?, que es la llamada Torre de Isos o Torres de Isos, que al final hemos descubierto, ¿no?, se ha descubierto gracias a las investigaciones, que forma parte de un conjunto, ¿no?, de una fortaleza medieval. Sí, bueno, esa era una de las posibles hipótesis que habían, y parece que se está confirmando. Ahí pues la gente del equipo de CSIC ha hecho un trabajo de recopilación de información y de lectura de paramentos estupendo, que es lo que hicieron este año, y este año pues todavía no he tenido oportunidad de leer el proyecto, pero tengo entendido que van a iniciar las excavaciones. La torre, lo conocida como Torre de Isos, o la fortaleza de Isos, es un lugar patrimonialmente muy interesante desde el punto de vista de la investigación, por supuesto, pero también es muy interesante porque es un sitio a poner en valor, con todas las complicaciones que tiene. El estado de conservación es muy mejorable, hay que actuar de forma urgente, de hecho ya se ha actuado en alguna ocasión en estas últimas décadas de forma urgente para que no se cayera, y ahora es el momento de que todas esas acciones, pues, auspiciadas por los informes técnicos y por toda la investigación arqueológica que tiene que ir en paralelo, pues se puedan llevar a cabo, y recuperemos en la medida de posible todo aquello que podamos recuperar. Hay que decir que no se va a poder recuperar toda la fortaleza, porque muchas de las casas actuales están viviendo estructuras antiguas, pero sí que se pueden sentar las bases para que al menos lo que hay visible, lo que se pueda ver, que esté en unas condiciones de conservación adecuadas, y puedan también ser puestas en valor para poderlas difundir y para poderlas enseñar. ¿Por qué nunca le hemos puesto el foco hasta muy poco tiempo a esta estructura, ¿no?, a investigar, a conocer qué era, de dónde venía, hasta que hemos tenido que hacer esas obras de emergencia, ¿no?, y al final nos hemos dado cuenta que es un tesoro más grande del que pensábamos? Sí, pero si te pones a pensar, si es que en el tema municipal de Llín deben haber catalogado más de 500 elementos, no solamente arqueológicos, sino también patrimoniales y etnográficos. Y atender a todos es muy difícil, porque
porque no tenemos ni el capital humano suficiente ni el capital económico, por supuesto. Y entonces estas cosas dependen un poco de la iniciativa a veces de los equipos de investigación, y hay que agradecerle el esfuerzo que hacen. Y bueno, la gente tiene que saber que la gente de los equipos de investigación no cobran un duro por hacer el trabajo que hacen, o sea, lo hacen gratis et amore, y lo único que se llevan a cambio es ese beneficio industrial de investigación, de los resultados que tienen, pues los utilizan para sus proyectos de investigación, ¿no? Y no se había hecho nada de la Torre de ISO, pues porque no había existido ese empuje en este caso desde el CSIC, y ese interés que hace que las cosas se muevan, ¿no? O sea, parece que si no tiran a nadie de la cuerda, pues no vamos los demás detrás, nos tenemos que subir al carro, porque es tan grande el abanico, pues que es muy complicado. Yo te decía antes, yo llevo 24 años en el Tolmo y hemos hecho un 10%. O sea, ¿quién se mete en otro fregado? Sí, o sea, es muy difícil. Bueno, ahora a mí me toca meterme en todos los fregados, pero porque ahora soy el técnico de patrimonio, entonces tendré que estar picoteando en todos los lados por intentar salvaguardar lo máximo posible y que se conozca lo máximo posible. Pero ya te digo que si no tengo ayuda y no tengo ese incentivo de los diferentes equipos de investigación, va a ser muy difícil llegar a todos los sitios. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos contado pues estos recursos patrimoniales, ¿no? que tenemos, que debemos de proteger, y también un poco, ¿no? deberíamos de tener pues esa obligación, ¿no? de conocerlos por lo menos un poquito, y acercándonos al museo seguro que nos indicáis muy bien, ¿no? cómo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que conocer nuestra historia, porque esto dice mucho, ¿no? de dónde venimos. Pablo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta aquí, a ustedes también, muchísimas gracias por haber compartido un día más en este Abierto por Vacaciones. Mañana volvemos con más historias y contándole todo lo que pasa este verano en Ellín, en nuestras pedanías y en la comarca de Campos de Ellín. Muchas gracias por su atención y que sean felices.